La fe no es un tranquilizante para la conciencia, ni una manta cálida que te permite dormir mientras las cadenas invisibles de tu alma se oxidan. Si el evangelio que abrazas no te confronta, no te desarma y no te obliga a obedecer, entonces, querido amigo, querida amiga, quizá no te está liberando de nada. ¿Cuánto tiempo llevas creyendo que tu fe es genuina, mientras las ataduras invisibles de la comodidad, del miedo, de la tibieza, siguen apretando tu espíritu? Sientes un vacío, una quietud que te hiela por dentro, aunque tu boca hable de avivamiento y santidad. Y si el mensaje que has escuchado, en lugar de romper tus cadenas, solo te ha enseñado a vivir en ellas, a decorarlas, a llamarlas gracia, sin el peso de la obediencia, hoy vamos a desenmascarar las 3 trampas silenciosas de un evangelio inofensivo, esas que te impiden experimentar la verdadera libertad, el fuego purificador y la santidad radical que Dios anhela para ti. Te revelaré el mapa real de la fe que no solo cree, sino que obedece. Una obediencia que rompe cadenas y te reconcilia con el corazón de Dios. Esto no es un ataque a tu creencia, ni un juicio a tu camino. Es una convocatoria, una invitación urgente a regresar a la esencia, al corazón palpitante de lo que el Evangelio realmente significa para tu vida. Es un llamado a despojarte de todo lo que te estorba y que sin darte cuenta te ha apartado de Dios. Observa esto con calma. Hemos aprendido a hablar de avivamiento, de grandes moveres, de milagros y señales. Hemos llenado templos y estadios. Hemos levantado las manos y cantado con fervor. Pero, ¿dónde está la brasa que quema la inmundicia? ¿Dónde está el fuego que consume el ego, la vanidad, la avaricia, la mentira que se esconde en los rincones de nuestras vidas? Muchos predican una gracia barata, una que te permite pecar y luego pedir perdón, sin una verdadera transformación, sin un arrepentimiento que te doblegue y te haga clamar por un cambio real. No es sobre la elocuencia de tu oración, es sobre la rendición de tu voluntad. No es sobre la cantidad de versículos que memorizas, es sobre la obediencia radical a uno solo de ellos. Solo que hay un detalle que casi nadie encara. Un evangelio que no rompe cadenas no es el evangelio de Cristo. Es una ilusión. Es un opio espiritual que adormece tu alma y te mantiene cautivo en una celda de confort, mientras te engañas creyendo que eres libre. ¿No te has preguntado por qué, a pesar de todo lo que sabes, de todo lo que has escuchado, sigues batallando con los mismos pecados, las mismas ataduras, las mismas debilidades? ¿Por qué la promesa de una vida abundante parece tan lejana, tan inalcanzable? El gran Leonard Ravenhill, un hombre que no temía llamar a las cosas por su nombre, lo dijo sin rodeos: el evangelio que no rompe cadenas te aparta de Dios. Y esto, amado, es una verdad que nos golpea en el rostro, una verdad que nos exige una respuesta. Para entender la profundidad de esta declaración, vamos a desglosar las 3 dimensiones de la obediencia que transforman, las que te sacan de esa celda de confort y te lanzan a una libertad que nunca imaginaste. Guarda este número, el 3, porque es la clave para desbloquear lo que viene y para entender por qué la fe y la obediencia no son opcionales, sino inseparables. Volveremos a ellas en un momento, pero antes quiero que te preguntes honestamente, ¿cuánto de lo que llamas fe es en realidad una excusa para no cambiar, para no morir a ti mismo? Esto hará sentido en 30 segundos. Piensa en esto. El cristianismo de hoy, en muchos lugares, se ha convertido en una religión de conveniencia. Es fácil, es accesible, y ofrece un boleto al cielo sin la incomodidad del arrepentimiento profundo, sin el dolor de la crucifixión diaria del yo. Hemos confundido la gracia con la licencia. Hemos tomado la sangre de Cristo y la hemos diluido hasta convertirla en agua tibia, sin poder para purificar, sin fuerza para redimir. Muchos tienen una Biblia en la mano, pero pocos la tienen tatuada en el corazón, viviendo cada palabra. No es una religión de rituales vacíos, es una relación viva con un Dios santo. No es sobre lo que sientes en un momento de adoración, es sobre lo que haces cuando nadie te ve. La verdadera fe, la que agrada a Dios, es una fe que obedece. No es una obediencia de moralismo, de reglas impuestas para ganar un favor que ya te fue dado. No es una negociación con Dios para que te ame. Es la respuesta natural y espontánea de un corazón
que has sido tocado por la gracia inmensurable de Cristo Jesús. Es la evidencia de que su amor te ha conquistado, que su sacrificio te ha transformado, y que su Espíritu Santo habita en ti, susurrándote la misión, capacitándote para humillarte, para orar, para buscar su rostro, para convertirte de tu camino mal. Esta obediencia no te agota, te libera, no te encadena, te eleva. Y aquí es donde la contradicción se hace más palpable. ¿Cómo es posible que con tanto acceso a la palabra, con tantos predicadores, con tanta música de adoración, estemos como iglesia tan llenos de ataduras, tan lejos de la santidad radical que se espera de los hijos de Dios? La respuesta, en gran parte, reside en el vil sistema que hemos adoptado. Un evangelio que ha sido despojado de su poder confrontador. Un evangelio que se ha vuelto tan inofensivo que ya no rompe cadenas. Es un evangelio que te dice que eres salvo sin exigirte que te arrepientas de verdad, que te perdona sin llamarte a la santidad, que te ama sin pedirte que lo ames con todo tu ser, obedeciendo su voz. Antes del próximo punto, encara esta pregunta. ¿De verdad estás dispuesto a examinar el evangelio que has creído? ¿Estás listo para dejar que la luz de la verdad ilumine esas ataduras que crees que te dan seguridad o te definen, pero que en realidad te mantienen cautivo? Si esto ya encendió algo en tu interior, segura porque ahora viene la parte extraña, la que desvelará por qué muchos se quedan a medio camino y pocos llegan a la plenitud. Y aquí es donde la contradicción se hace más palpable. ¿Cómo es posible que con tanto acceso a la palabra, con tantos predicadores, con tanta música de adoración, estemos como iglesia tan llenos de ataduras, tan lejos de la santidad radical que se espera de los hijos de Dios? La respuesta, en gran parte, reside en el vil sistema que hemos adoptado, un evangelio que ha sido despojado de su poder confrontador, un evangelio que se ha vuelto tan inofensivo que ya no rompe cadenas. Es un evangelio que te dice que eres salvo sin exigirte que te arrepientas de verdad, que te perdona sin llamarte a la santidad, que te ama sin pedirte que lo ames con todo tu ser, obedeciendo su voz. Antes del próximo punto, encara esta pregunta. ¿De verdad estás dispuesto a examinar el evangelio que has creído? ¿Estás listo para dejar que la luz de la verdad ilumine esas ataduras que crees que te dan seguridad o te definen, pero que en realidad te mantienen cautivo? Si esto ya encendió algo en tu interior, segura porque ahora viene la parte extraña, la que desvelará por qué muchos se quedan a medio camino y pocos llegan a la plenitud. Recuerda ese número que te pedí guardar, el 3. Ese número es clave. Es la llave para entender las 3 dimensiones de la obediencia que transforman, las que te sacan de esa celda de confort y te lanzan a una libertad que nunca imaginaste. La primera dimensión, la que desata el verdadero poder en tu interior, es la obediencia de la convicción profunda. No es solo un asentimiento intelectual, un sí de labios para afuera. Es un terremoto en tu espíritu. Observa esto con calma. Imagina por un momento una iglesia un domingo por la mañana. La luz tenue se filtra por los vitrales, pintando el aire con colores suaves, y el eco del sermón, vibrante y lleno de promesas, llena cada rincón. Tú asientes con la cabeza, quizás sientes una punzada de emoción, un calor fugaz en el pecho. Te dices a ti mismo, sí, esto es la verdad, lo creo. Pero al salir de ese refugio, al enfrentar el tráfico ensordecedor de la ciudad, la presión asfixiante del trabajo, las viejas batallas de siempre, esa verdad se desvanece como el vapor en un espejo frío. Vuelve la ansiedad que te carcome, el chisme que se asoma, la frustración que te ahoga. Tus cadenas, las mismas de siempre, siguen intactas, quizás un poco menos visibles, pero aún apretándote. Ahí está la trampa, ¿lo ves? La fe que solo reside en la mente, que no se enraiza en lo más profundo de tu espíritu, es como una semilla lanzada sobre piedra. Puede que se vea hermosa por un momento, pero no echa raíces, no puede germinar, no da fruto, no te transforma porque no te ha conquistado por completo. Es una fe que no exige obediencia, porque no ha generado una convicción que te mueva a la acción, a la rendición total. Y sin esa convicción profunda,
Sin esa obediencia que nace de un corazón rendido, te mantienes en la periferia, observando la promesa sin atreverte a cruzar el umbral. Antes del próximo punto, encara esta pregunta faca. ¿De qué sirve conocer la verdad? ¿De qué sirve escuchar la palabra cada semana si no te atreves a dejar que te desarme por completo, que te redefina, que te obligue a soltar lo que creías que eras para que puedas ser quien Dios te llamó a ser? Si eso ya te golpeó, segura por un momento, porque ahora viene la segunda dimensión, la que te confronta con el peso de lo que cargas. La segunda dimensión de la obediencia que rompe cadenas es la obediencia del desprendimiento radical. Muchos de nosotros, sin darnos cuenta, nos aferramos a cosas que nos pesan más que nos liberan. Piensa en el peso de esas cosas que guardas, no por necesidad, sino por un apego casi enfermizo. Un viejo rencor que te carcome el alma, un hábito tóxico que te susurra promesas vacías de placer o seguridad, el miedo a ser juzgado que te paraliza y te impide dar ese paso de fe. Son como piedras pesadas en tus bolsillos. ¿Lo sientes? Te impiden correr libremente, te hunden cuando deberías flotar, te arrastran hacia abajo cuando el Espíritu te llama a las alturas. No es sobre lo que Dios te quita, es sobre lo que tú estás dispuesto a soltar. Un evangelio que no te pide que sueltes lo que te estorba, no te está ofreciendo la verdadera libertad. Te está engañando con una falsa comodidad. Te dice que puedes tener a Cristo y al mundo, que puedes servir a Dios y a tus propios deseos. Y eso, querido amigo, es una mentira disfrazada de gracia. El desprendimiento no es un castigo, es una purificación. Es la acción de vaciar tus manos de todo lo que te impide aferrarte a la mano de Dios con fuerza, con convicción total. Es el acto de quitarte los grilletes que por costumbre o por miedo tú mismo te has puesto. Cierra esta cuenta conmigo. Una fe sin convicción profunda es estéril. 2. Una fe que no se desprende de lo que estorba es ineficaz. Y la pregunta que te dejo flotando en el aire, que te acompañará hasta el clímax de este mensaje es, ¿estás dispuesto a soltar esa seguridad aparente, esa cadena dorada que te impide experimentar la verdadera libertad en Dios? La que te eleva por encima de tus miedos y te conecta con su propósito eterno? Esto va a hacer sentido en 30 segundos, porque la tercera dimensión lo une todo. Esto va a hacer sentido en 30 segundos, porque la tercera dimensión lo une todo. La tercera y última dimensión, la que sella tu caminar y lo hace innegable, es la obediencia de la acción radical. No basta con creer profundamente, no basta con soltar lo que te pesa. La fe genuina se manifiesta, se viste de carne y hueso en el mundo real, en los detalles pequeños y en los grandes desafíos. Es la fe que se levanta de la banca, la que no teme ensuciarse las manos, la que actúa incluso cuando el miedo te susurra que te quedes quieto. Imagina esto con toda claridad. No es el domingo por la mañana en el templo, ni la quietud de tu habitación. Es el martes por la tarde, en el mercado bullicioso de la Merced, con el olor penetrante de las especias y las frutas maduras. Ves a una persona, un hermano, una hermana, que no solo ora por los pobres, sino que lleva comida caliente a las calles, que se sienta en el suelo frío junto a un indigente, que escucha su historia, que le mira a los ojos, que le ofrece una palabra de esperanza que no es vacía, sino que viene cargada de la presencia de Dios. No solo lee sobre el amor, lo encarna, no solo habla de justicia, la persigue, no solo canta sobre la misericordia, la extiende sin reservas. Sus manos están agrietadas, su espalda vuele, pero sus ojos brillan con un fuego que no se apaga, un fuego que viene de una convicción que se ha desprendido de todo ego y ahora se traduce en acción pura. Ahí está la esencia. ¿Lo percibes? La fe que no se traduce en acción, en una obediencia visible y tangible, es una fe muerta, una fe sin pulso. Es como un motor que ruge, pero que no mueve el coche ni un centímetro. Puedes tener toda la convicción del mundo, puedes haber soltado todas tus cargas, pero si esa transformación no se derrama en tu manera de vivir, de hablar,
de servir, de amar, entonces, querido amigo, querida amiga, tus cadenas siguen ahí, solo que ahora tienen el brillo de una buena intención. Pero no el poder de la libertad. La obediencia de la acción radical es el martillo que rompe los últimos eslabones, el aire fresco que inunda tus pulmones, el paso firme que te lleva a caminar en la plenitud de lo que Dios te ha llamado a ser. Es la verdad que se hace vida, que se respira, que se toca, y aquí es donde la verdadera batalla se libra, porque el vil sistema, el evangelio aguado que hemos permitido que se infiltre, te susurra al oído que la fe es un asunto privado, que basta con creer en tu corazón. Te convence de que puedes ser un creyente sin ser un hacedor, que puedes recibir la gracia sin la responsabilidad de extenderla. Te engaña con la idea de que la comodidad es sinónimo de paz, cuando en realidad es una jaula dorada que te impide volar. Este evangelio inofensivo te roba la misión, te quita el propósito, te deja con una fe lánguida, sin la fuerza para impactar tu entorno, sin el valor para confrontar la injusticia, sin la pasión para buscar a los perdidos. Antes del próximo punto, encara esta pregunta que te calará hasta los huesos. ¿Cuántas veces has sentido el llamado a hacer algo, a dar un paso de fe, a servir, a hablar, a actuar, y el miedo, la pereza o la voz de ese evangelio cómodo te han convencido de que no era necesario, de que Dios ya lo entendía, de que ya eras salvo sin necesidad de moverte? ¿Dónde exactamente te encuentras en este camino de la fe, entre la convicción, el desprendimiento y la acción? Si esto ya te ha confrontado, segura, porque ahora vamos a cerrar el círculo y ver cómo estas tres dimensiones se entrelazan para formar el evangelio que sí rompe cadenas, el que te acerca a Dios. Porque la obediencia no es una carga, es el camino hacia la verdadera libertad. Es la evidencia de que has escogido la vida. Cuando la convicción profunda se asienta en tu espíritu, no como una idea fría, sino como un fuego consumidor que te quema desde adentro, entonces el desprendimiento radical no es un sacrificio doloroso, sino una liberación gozosa. ¿Lo sientes? Es como quitarte una armadura oxidada que te impedía moverte, una armadura que creías que te protegía, pero que en realidad te mantenía prisionero bajo su peso. Y cuando has vaciado tus manos y tu corazón de todo lo que te estorba, cuando el miedo al qué dirán, la codicia, el rencor, la vanidad se han desvanecido como el humo, entonces la acción radical no es un esfuerzo forzado, sino el desborde natural de una vida llena de Dios. Es un río que no puede contenerse, que fluye con fuerza y propósito, transformando todo a su paso. Esto no es una fórmula mágica, es el diseño divino. La convicción es el ancla que te mantiene firme en la tormenta. El desprendimiento es la vela que te permite navegar ligero, y la acción es el timón que dirige tu vida hacia el propósito eterno. Si falta uno solo de estos elementos, la barca de tu fe se tambalea, se llena de agua, se desvía de su curso. Muchos tienen convicción, pero no sueltan. Otros sueltan, pero no actúan. Y la gran mayoría, querido amigo, ni siquiera ha permitido que la convicción penetre más allá de la piel. Por eso, el evangelio que no te hace examinar estas tres áreas es un evangelio que te vende una paz barata, una paz que es solo la ausencia de conflicto, no la presencia de Dios. Solo que tiene un detalle que casi nadie encara. Esta obediencia no es un camino fácil. Es el camino del Calvario, el camino de la cruz. Te exige morir a ti mismo cada día, cada hora, cada minuto. Te exige soltar el control, confiar plenamente, caminar en lo incierto, amar a los que no te aman, perdonar a los que te han herido, servir a los que no te lo agradecen. Y el vil sistema, el evangelio diluido que ha permeado nuestras iglesias, te susurra al oído que no es necesario tanto, que Dios es amor y te acepta tal como eres, sin pedirte que cambies. Te envuelve en una manta de confort espiritual, donde puedes sentirte salvo sin la incomodidad de la santificación, sin el dolor de la transformación. Te promete un cielo, pero te quita la tierra prometida de una vida abundante a ti y ahora. Observa esto con calma. ¿Has notado cómo se ha normalizado la mediocridad espiritual? ¿Cómo se ha vuelto aceptable vivir una vida cristiana sin pasión, sin poder, sin esa chispa divina que te impulsa a romper tus propias barreras? Es como tener un cofre lleno de oro, pero vivir en la miseria,
por miedo a abrirlo, por miedo a gastarlo, por miedo a que te lo roben. El evangelio que no rompe cadenas te aparta de Dios, porque te mantiene en un estado de parálisis espiritual. Te hace creer que estás en el camino, cuando en realidad estás dando vueltas en círculos, atrapado en tu propia comodidad, en tu propio ego, en tu propia versión light de la fe. Esto va a hacer sentido en 30 segundos. Piensa en el contraste. El Evangelio de Cristo es una fuerza imparable, un torbellino que arranca las raíces del pecado, que derriba los muros de la injusticia, que enciende la luz en la oscuridad más densa. No es un susurro, es un grito. No es una sugerencia, es un mandato. No es una opción, es la vida misma. Pero el Evangelio inofensivo, ese que muchos abrazan, es un murmullo que se pierde en el viento, una chispa que se apaga con la menor brisa, una promesa vacía que te deja más sediento de lo que estabas al principio. Te ofrece una religión sin relación, una fe sin fuego, una salvación sin señorío. Y la pregunta que te dejo flotando en el aire, que te acompañará hasta el clímax de este mensaje completo, es: ¿estás dispuesto a pagar el precio de la verdadera libertad? ¿Estás dispuesto a dejar que este evangelio te duela, te confronte, te desarme, para que pueda reconstruirte en algo infinitamente más fuerte, más puro, más cercano al corazón de Dios? Este no es un camino para los tibios, no es para los que buscan un escape fácil, es para los valientes, para los que anhelan la plenitud, para los que están cansados de vivir a medias. Guarda esto: el amor de Dios no es un amor que te deja como estás. Es un amor que te ama tanto que no puede dejarte en tus cadenas. Es un amor que te persigue, que te llama, que te confronta con la verdad para que puedas ser libre de verdad. Y esa libertad, amado hermano, amada hermana, se encuentra en la obediencia radical, en la entrega total, en el desprendimiento absoluto de todo aquello que te estorba. Es un fuego que purifica, una espada que discierne, un bálsamo que sana. Volveremos a este punto cuando hablemos de cómo aplicar esta verdad en tu vida diaria. Antes del próximo punto, encara esta pregunta: ¿cuánto tiempo más vas a seguir justificando tu inacción, tu comodidad, tu miedo, con la excusa de una gracia que no te transforma, de un evangelio que no te exige nada? ¿Estás dispuesto a cruzar esa línea invisible, a romper con el yo de ayer, para abrazar al tú que Dios te ha llamado a ser? La verdad es que esa pregunta te cala hasta los huesos, porque la respuesta, en muchos casos, es un silencio ensordecedor. Justificamos, sí. Nos acurrucamos en la comodidad, sí. Y la razón es que el evangelio que hemos abrazado, ese evangelio inofensivo, nos ha vendido la mentira más peligrosa: que la gracia es un permiso para la inercia, no una fuerza para la transformación. No es que Dios no te ame tal como eres, es que su amor es tan inmenso que te llama a ser más, a ser todo lo que Él te creó para ser. Y para eso necesitas romper con el yo de ayer. Solo que tiene un detalle que casi nadie encara: este evangelio diluido no solo te deja en tus cadenas, sino que te forja unas nuevas, más sutiles, más difíciles de ver. Te envuelve en una niebla tibia, donde la ausencia de conflicto se confunde con la paz de Dios. ¿Lo sientes? Es como un adormecimiento espiritual, un entumecimiento que te impide sentir el dolor real de tus ataduras, pero también la chispa vibrante de la verdadera libertad. Te acostumbras a la penumbra, y la luz plena te parece un ataque, te molesta, te ciega. Observa esto con calma. Hemos construido una fe que se contenta con la apariencia. Muchos hablan de ser salvos por gracia con una ligereza que asusta, como si fuera una tarjeta de membresía a un club exclusivo, sin la radicalidad de una vida rendida. No es una membresía, es una muerte y una resurrección diaria. No es un club, es un campo de batalla donde se forja el carácter de Cristo en ti. Y el costo de esta comodidad es altísimo. Te roba el gozo profundo que viene de la obediencia, ese gozo que es una fuente inagotable, no un charco que se seca con el primer sol. Te quita la autoridad espiritual, la que te permite ver milagros, la que te capacita para mover montañas.
Te despoja del propósito, de la misión clara que Dios tiene para tu vida, dejándote con una sensación constante de vacío, de algo falta, aunque lo tengas todo. Esto va a hacer sentido en 30 segundos. Piensa en la diferencia entre un río caudaloso que rompe barreras y una laguna estancada. Ambos tienen agua, pero uno fluye, purifica, da vida a su paso, mientras que el otro se pudre lentamente, se llena de mosquitos, se vuelve un foco de enfermedad. Tu fe, sin la obediencia radical, sin esa acción que se desprende del ego y se lanza al propósito, se vuelve esa laguna estancada. Puedes tener la Biblia en tus manos, puedes haber escuchado 1000 sermones, pero si no hay movimiento, si no hay flujo, si no hay una transformación que se desborde, entonces, querido amigo, querida amiga, el evangelio que has creído no te está liberando, te está paralizando. Antes del próximo punto, encara esta pregunta faca. ¿Cuánto tiempo llevas en esa laguna estancada, sintiendo la tibieza que te adormece, creyendo que estás seguro, cuando en realidad te estás secando por dentro, perdiendo la oportunidad de ser ese río de vida que Dios te llamó a ser? Y si la razón por la que te sientes tan lejos de Dios, a pesar de tus oraciones y tus esfuerzos, es porque te has negado a dejar que su evangelio rompa las cadenas de tu propia inercia y te empuje a una obediencia que te aterriza en su voluntad? Si esto ya te ha confrontado, segura, porque ahora viene la parte extraña, la que desvelará cómo el enemigo ha usado esta dilución del evangelio para mantener a muchos cautivos, haciéndoles creer que son libres. El vil sistema que opera detrás de este evangelio inofensivo es el de la autosuficiencia espiritual disfrazada de gracia. Te susurra que no necesitas el quebranto, que no necesitas la confrontación, que no necesitas morir a ti mismo cada día, porque ya todo está hecho. Y sí, Cristo hizo la obra perfecta en la cruz, pero esa obra no es una excusa para la pasividad. Es el poder que te capacita para vivir una vida de obediencia radical, una vida que glorifica a Dios y rompe las cadenas de tu propia carne. Cierra esa cuenta conmigo. 1. La convicción profunda te revela la verdad de tu condición. 2. El desprendimiento radical te libera de lo que te ata. 3. Y la acción radical te alinea con el propósito divino. Si alguna de estas piezas falta, el enemigo se cuela por la brecha. Te convence de que eres suficiente con menos, que puedes tener una relación con Dios sin la incomodidad de la rendición total. Te ofrece una fe de guardarropa que te pones los domingos y te quitas el lunes, dejándote vulnerable a las mismas tentaciones, las mismas batallas, las mismas ataduras que creías haber superado. No es que Dios no te ame en tu debilidad, es que te ama tanto que no quiere que permanezcas en ella. No es que Él no entienda tus luchas, es que te ha dado el poder para vencerlas. Pero para acceder a ese poder, para vivir esa victoria, se requiere obediencia. Una obediencia que no es una imposición legalista, sino la respuesta de un corazón que ha sido cautivado por la gracia, que ha probado la libertad y no quiere volver a las sombras. Es una obediencia que se siente pesada para la carne, pero ligera para el espíritu. Guarda esto. El evangelio que no rompe cadenas te aparta de Dios, porque te impide conocerlo en su santidad, en su poder transformador, en su amor que exige una respuesta radical. Te mantiene en un nivel superficial, donde Dios es un concepto, no una realidad palpable que te consume y te impulsa. Te deja con una fe sin fuego, sin la brasa que quema, sin el viento que aviva. Y eso, amado amigo, amada amiga, es una tragedia de proporciones eternas. Volveremos a este punto cuando hablemos de cómo aplicar esta verdad en tu vida diaria. Pero antes, encara esta pregunta que te calará hasta los huesos. ¿Estás dispuesto a dejar que este evangelio te duela, te confronte, te desarme, para que pueda reconstruirte en algo infinitamente más fuerte, más puro, más cercano al corazón de Dios? Este no es un camino para los tibios, no es para los que buscan un escape fácil. Es para los valientes, para los que anhelan la plenitud, para los que están cansados de vivir a medias.
Y si la respuesta a esa pregunta te quema por dentro, si ese anhelo de plenitud te impulsa, entonces es tiempo de entender que la fe que rompe cadenas no es una opción, es una elección diaria. Es la elección de abrazar la convicción profunda que te revela la verdad de tu condición, de vivir el desprendimiento radical que te libera de todo peso y de toda atadura, y de manifestar la acción radical que alinea tu vida con el propósito eterno de Dios. Estas tres dimensiones no son pasos aislados, son el latir de un corazón rendido, el eco de una vida transformada por la gracia inmensurable de Cristo Jesús. Es el Evangelio que, lejos de apartarte de Dios, te sumerge en su presencia, te capacita con su espíritu y te lanza a una libertad que jamás imaginaste. No es una carga, es el vuelo. No es una obligación, es el amor que te llama a ser más, a ser todo lo que Él te creó para ser. El Evangelio que no rompe cadenas te aparta de Dios, sí, pero el Evangelio verdadero, el que te duele y te confronta, el que te exige morir a ti mismo, es el que te acerca a Él, el que te reconstruye en algo infinitamente más fuerte, más puro, más cercano a su corazón. Te invito a cruzar el umbral, a dejar atrás la comodidad de una fe superficial, la tibieza de una gracia malentendida y abrazar la obediencia que te libera de verdad. Si estás dispuesto a este pacto de obediencia que libera, a dejar que el fuego purificador de Dios queme lo que te estorba, escribe ahora mismo en los comentarios: elijo la obediencia radical. Comparte este mensaje con alguien que necesita escuchar esta verdad, alguien que también anhela romper sus cadenas y vivir la plenitud de una fe que transforma. Que este sea un faro para quien busca la libertad genuina. Y si este es el lugar donde tu espíritu encuentra verdad, donde las cadenas comienzan a romperse y el fuego de Dios se enciende en tu alma, entonces suscríbete a Rodillas y Fuego. Únete a esta gente que no teme arrodillarse para que el fuego del cielo descienda y avive nuestra fe, transformando México y el mundo con una obediencia que no retrocede. Aquí la verdad te espera. Aquí, la libertad es una promesa viva que se cumple en cada acto de rendición.